Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de construcción de números con regla y compás y de una aplicación a los problemas clásicos griegos. Cuando hablemos de los problemas clásicos griegos vamos a mencionar el tema de números algebraicos y trascendentes, que pueden ampliar si les interesa ese tema en particular en otro video que está en este canal y cuya enlace voy a dejar en la descripción de este video. Cuando hablamos de construir números con regla y compás, nos estamos ubicando en el pensamiento clásico griego. Para los griegos de la antigüedad clásica, para los matemáticos griegos de la antigüedad clásica, la geometría era matemática y la matemática era geometría. Todo se reducía a la geometría. Los números en ese contexto eran segmentos, no las longitudes de los segmentos, eran segmentos en sí mismos. Los números, insisto, eran segmentos en sí mismos y calcular equivalía a construir. Construir equivalía a calcular. Y esas construcciones se hacían con regla y compás, donde la regla debe entenderse que es una regla no graduada, o sea, una regla que no marca longitudes, no tiene longitudes marcadas en ella, sino que sirve solamente como base para trazar líneas rectas. Y el compás, obviamente, traza circunferencias. Construir un número entonces es calcularlo es construirlo, y siempre hay como base un segmento que se elige arbitrariamente como unidad. El segmento que en el dibujo que están viendo está marcado como 1, es un segmento elegido arbitrariamente como unidad. Y vemos aquí como proyectando la unidad sobre una recta previamente trazada, o sea, en una recta previamente trazada elegimos un punto, proyectamos con el compás la longitud unitaria varias veces y vamos construyendo los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Ahí vemos en la parte de abajo de la diapositiva cómo se construye el número 3, proyectando sobre la recta elegida 3 veces el segmento unitario. Otra pregunta que nos vamos a hacer, además de qué números se pueden construir, es, dados dos números previamente construidos, A y B, ¿qué operaciones podemos realizar entre ellos? Operaciones quiere decir construir los segmentos correspondientes a esas operaciones. Vemos aquí cómo efectivamente se puede construir la suma, trazando un segmento a continuación del otro en una recta previamente construida, y cómo se puede construir la resta. El dibujo abajo a la derecha nos muestra cómo construir B menos A. El dibujo es más expresivo que cualquier explicación que yo pueda dar oralmente. La construcción de los números racionales es una aplicación muy clásica del teorema de Tales. Vemos ahí la construcción, por ejemplo, del número 1/5. Tenemos el segmento unitario que abarca toda la línea que está horizontal, digamos así, para que se entienda lo que quiero decir. Coincidente con uno de sus extremos, con origen en uno de sus extremos, trazamos una semirrecta cualquiera. En esa semirrecta trazamos 5 veces, proyectamos 5 veces la misma distancia. Por la aplicación del teorema de Tales, entonces el segmento original, el segmento unitario, queda dividido en 5 partes. Por lo tanto, cualquiera de ellas mide 1/5 o representa, desde el punto de vista del pensamiento griego, el número 1/5. Por supuesto, si tomamos dos segmentos, estaremos construyendo el 2/5, el 3/5 o el 4/5. Y esto que hemos hecho con quintos se puede aplicar a cualquier número racional, aclaro, positivo. Los griegos, como pensaban en los números como segmentos, solamente pensaban en los números positivos. Ni el cero ni los negativos entran en nuestra teoría sobre construcción de números. Solamente construimos números positivos. Entonces, esta construcción que estamos viendo, que insisto es una aplicación clásica del teorema de Tales, nos permite construir cualquier número racional positivo. Hemos visto entonces que podemos construir números naturales, números racionales, y también podemos construir al menos algunos irracionales. Por aplicación del teorema de Pitágoras vemos ahí cómo efectivamente se puede construir raíz de 2 y raíz de 3, raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 3. Queda sobreentendido que esos triángulos que están ahí dibujados se pueden efectivamente construir con regla y compás. Regla no graduada y compás. Una construcción clásica basada en lo anterior es lo que se conoce como la espiral de Pitágoras, donde cada uno de los radios de la espiral, por aplicaciones sucesivas del teorema de Pitágoras, cada uno de los radios de la espiral que estamos viendo miden 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5, raíz de 6, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos ahí como efectivamente los números de la forma de raíz de n se pueden todos ellos construir con regla y compás a partir del teorema de Pitágoras. En realidad, dado cualquier segmento A previamente construido, siempre es posible construir su raíz cuadrada. Vemos aquí cómo se hace esa construcción. En lo que estamos viendo, trazamos primero el segmento A,
A continuación, sumándolo, le sumamos al A el segmento unitario 1. Después trazamos la circunferencia que tiene como diámetro ese segmento A más 1, que es la circunferencia que estamos viendo ahí. Y en el extremo común entre A y 1 trazamos un segmento perpendicular que tiene como extremo el punto en común entre el A y el 1, y en el otro extremo lo tiene, como estamos viendo, en la circunferencia que trazamos previamente. Los dos otros segmentos que completan dos triángulos rectángulos simplemente están agregados posteriormente para hacer la demostración que vamos a hacer a continuación. Lo que yo afirmo es que ese segmento X que hemos construido ahí mide la raíz cuadrada de A, representa la raíz cuadrada de A, construye la raíz cuadrada de A. Ahí estamos viendo la demostración, el comienzo de la demostración de que X es la raíz cuadrada de A, y que consiste en ver que los dos triángulos rectángulos que estamos viendo ahí son triángulos semejantes. Por otra parte, los dos triángulos juntos constituyen también un triángulo rectángulo. Ese es un teorema atribuido a Tales, que también es semejante con los dos triángulos más pequeños. Aplicando la semejanza de la que estábamos hablando recién, vemos que A sobre X es igual a X sobre 1, o sea, A es a X como X es a 1, de donde se deduce que efectivamente X construye la raíz cuadrada de A. Entonces, en conclusión, dado cualquier segmento previamente construido, siempre es posible construir su raíz cuadrada. En particular, por ejemplo, podemos construir, dado que podemos construir raíz de 2 y raíz de 3, podemos construir entonces su suma y la raíz cuadrada de esa suma. O sea, podemos construir un segmento que representa raíz cuadrada de raíz de 2 más raíz de 3, o también la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2, que es la raíz cuarta de 2. Esos dos segmentos representados por los números que estamos viendo abajo se pueden construir. O sea, esos números, podemos decir, imbuyéndonos del pensamiento griego nuevamente, el número raíz cuadrada de raíz de 2 más raíz de 3 y el número raíz cuarta de 2 pueden construirse ambos con regla y compás. La construcción de la raíz cuadrada que hemos mostrado se atribuye a René Descartes. Tenemos aquí la cita del texto de Descartes, donde él explica efectivamente la construcción de la raíz cuadrada que acabamos de explicitar hace un momento. Dados dos segmentos A y B previamente construidos, también podemos construir el segmento que corresponde a su multiplicación o a su división, o sea, A por B y A sobre B. Para eso nos vamos a basar en esta construcción que estamos viendo aquí, donde las dos rectas oblicuas que se ven son paralelas. Como las rectas que mencionaba recién son paralelas, entonces los ángulos que estamos viendo ahí son iguales, o sea, el ángulo que tiene un arco es igual, los dos ángulos que tienen un solo arquito son iguales entre sí, los dos ángulos que tienen dos arquitos son a su vez también iguales entre sí. Tenemos los segmentos P, Q, R y S, aplicando que esos triángulos rectángulos que estamos viendo ahí son semejantes, podemos deducir la siguiente relación. P sobre Q es igual a R sobre S. Aplicando, insisto, el teorema de Tales a los dos triángulos semejantes, tenemos entonces que P es a Q como R es a S. Ahora vamos a ver cómo efectivamente esta relación entre los segmentos nos permite, como dije antes, construir A por B y A sobre B. Sobre las dos rectas perpendiculares marcamos primero el segmento unitario en rojo y después marcamos los segmentos A y B dados, de los cuales queremos construir su multiplicación. Insisto, en el segmento rojo marcamos primero la unidad, sobre la recta vertical a partir del origen hacia abajo marcamos el segmento de unidad, y a su vez sobre las dos rectas que estamos viendo arriba a la derecha marcamos el segmento A y el segmento B, y sobre la base de las rectas paralelas que construiremos a continuación queda determinado el segmento X. O sea, en principio tenemos las dos rectas perpendiculares, sobre ellas marcamos el 1, el A y el B. A continuación trazamos la recta que está abajo a la derecha, a continuación de eso trazamos la paralela a ella, que es la otra, la recta que está por arriba, y eso determina el segmento X. La proporción entre los segmentos que hablábamos antes nos dice que X sobre A es igual a B sobre 1, por lo tanto el segmento X es efectivamente la multiplicación de A por B. Aquí tenemos nuevamente, construimos primero las dos rectas perpendiculares, sobre una de ellas marcamos el segmento unitario y sobre la horizontal marcamos los segmentos A y B. Trazamos la recta que va por abajo a la derecha, la oblicua que está abajo a la derecha y a continuación la paralela a ella por el extremo de A,
Eso determina el segmento X y como vemos abajo a la derecha, la proporción entre los segmentos nos determina que el segmento X que hemos construido es efectivamente A sobre B. Como ejemplo, vemos aquí la construcción del segmento que mide 1 sobre raíz de 7, o si quieren, la construcción del número 1 sobre raíz de 7, con regla no graduada y compás. Una pregunta que surge entonces es, ¿todos los números pueden construirse? Si así no fuera, ¿cuáles sí y cuáles no? Entonces veamos los ejemplos que estábamos viendo recién. El número 3, que es el primero que construimos, es raíz del polinomio x menos 3, polinomio con coeficientes enteros. El número racional 1/5, que hemos construido después, es raíz del polinomio 5x menos 1, que tiene coeficientes enteros. Raíz cuadrada de 2 es raíz del polinomio x cuadrado menos 2, que tiene coeficientes enteros. Pero ojo, x cuadrado menos raíz de 2 también es raíz, además de x cuadrado menos 2, el polinomio que vemos ahí abajo, que es x cubo menos x cuadrado menos 2x más 2. Es decir, el número raíz cuadrada de 2 es raíz de x cuadrado menos 2 y también es raíz del polinomio de grado 3 que estamos viendo abajo. Esta observación, que parece totalmente extraña, va a ser interesante dentro de unos segundos. Por otra parte, raíz de 2 más raíz de 3, que también puede construirse, es raíz del polinomio x a la cuarta menos 10x cuadrado más 1, que tiene coeficientes enteros. El desarrollo que se ve abajo de esta afirmación es cómo uno puede obtener ese polinomio. Si llamamos x a raíz de 2 más raíz de 3, operando convenientemente, uno llega a la conclusión, que estaba en el último renglón, que efectivamente x a la cuarta menos 10x cuadrado más 1 es igual a 0, siendo x, como dije al principio, raíz de 2 más raíz de 3. Es decir, este desarrollo nos muestra cómo obtener el polinomio x a la cuarta menos 10x cuadrado más 1, dado el número raíz de 2 más raíz de 3. Se llama algebraico a un número que es raíz de un polinomio con coeficientes enteros. En realidad la definición podría decir equivalentemente coeficientes racionales. Si un número es raíz de un polinomio con coeficientes enteros, también es raíz de un polinomio con coeficientes racionales, porque los enteros son racionales. Y si es raíz de un polinomio con coeficientes racionales, multiplicando por un número conveniente para cancelar los denominadores de los coeficientes, entonces podemos obtener que es raíz de un polinomio con coeficientes enteros. O sea, en resumen, la definición podría decir coeficientes racionales y sería exactamente el mismo concepto. Entonces, en cuanto a la construcción de números con regla y compás, este concepto de algebraico nos interesa porque los que pueden construirse, dice ahí, son los algebraicos que son raíces de un polinomio de grado 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Es decir, los algebraicos que son raíces específicamente de polinomios de grado potencia de 2. Nos referimos, dice ahí, al polinomio de menor grado, porque raíz cuadrada de 2 es raíz de x cuadrado menos 2, pero como vimos hace un rato, también es raíz de un polinomio de grado 3. Nos interesa el grado más pequeño, que se llama el orden del número. Entonces, los que pueden construirse son los números algebraicos cuyo orden, cuyo grado del polinomio más pequeño que los tiene como raíz es una potencia de 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. En realidad la condición es necesaria pero no suficiente, o sea, si el número en este sentido, si el número puede construirse, se puede demostrar que si el número puede construirse, entonces el número es algebraico de grado potencia de 2. Pero la recíproca no es cierta. Hay números que son algebraicos de grado potencia de 2 y sin embargo no pueden construirse con regla no graduada de compás. Pero lo que nos interesa concretamente es esto. Si el número en cuestión no es algebraico de grado potencia de 2, entonces no puede construirse. Eso sería básicamente la parte que nos interesa. Si el número, insisto, no es algebraico, que sea raíz de un polinomio con potencia, cuyo grado es potencia de 2, entonces no puede construirse con regla no graduada de compás. Este hecho, el hecho que mencionábamos recién, fue demostrado por primera vez por el matemático francés Pierre Wansel en 1837. Y dice ahí que esencialmente se debe a que las rectas están definidas por ecuaciones lineales y las circunferencias por ecuaciones cuadráticas. Los puntos que se pueden construir, los extremos de los segmentos que se pueden construir, son intersecciones de circunferencias y rectas, por lo tanto son raíces de ecuaciones cuadráticas o cuadráticas dentro de cuadráticas, etc. Igualmente hay que tener cuidado con esa frase, no es tan literal, porque efectivamente existen curvas cuadráticas que no se pueden construir con regla y compás. Pero bueno, esencialmente, en términos generales, para preguntarse por qué aparecen potencias de 2,
es básicamente porque aparecen cuadrados de cuadrados de cuadrados. Uno podría, así de una manera imprecisa, justificar de ese modo la aparición de las potencias de 2 en los grados de los polinomios. Hay tres problemas clásicos de construcción con regla y compás que los griegos encararon, intentaron resolver y no pudieron, y siglos después se demostró que efectivamente esos problemas no podían resolverse. Se trata de la duplicación del cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. De estos problemas también se habla en el otro video al que hice referencia al principio, que es el de los números algebraicos y trascendentes, pero voy a hablar aquí también un poco de ellos. La duplicación del cubo pide, dada la lista de un cubo, dada la lista A de un cubo, construir con regla y compás la lista de cubo que tiene el doble de volumen. Entonces, repito, dada la lista de un cubo, el problema nos pide construir con regla y compás, regla no graduada y compás, la lista de cubo que tiene el doble de volumen. Entonces dice ahí, si la lista del cubo dado, el cubo pequeño, mide A, la lista del cubo que tiene el doble de volumen debe medir raíz cúbica de 2 por A. Es fácil ver que si en ese caso, si la lista del cubo más grande mide raíz cúbica de 2 por A, entonces el volumen se duplica, pero raíz cúbica de 2, o sea, eso implicaría que uno necesita construir raíz cúbica de 2. Dado el segmento A, el raíz cúbica de 2 por A se puede construir solo si se puede construir raíz cúbica de 2. Pero raíz cúbica de 2 no puede construirse porque es raíz del polinomio x cubo menos 2, y es el grado más pequeño, o sea, raíz cúbica de 2 es raíz de un polinomio de grado 3, el más pequeño que lo tiene como raíz es algebraico, para el polinomio más pequeño que lo tiene como raíz es de grado 3, que no es potencia de 2, por lo tanto, por el teorema de Wansel, raíz cúbica de 2 no puede construirse. Y el problema en consecuencia es irresoluble. La duplicación del cubo no es posible con regla no graduada de compás. Sin embargo, sí puede construirse por otros métodos. Vemos aquí que si admitiéramos, si además de rectas y circunferencias, admitiéramos parábolas, entonces sí podríamos construir un segmento de longitud raíz cúbica de 2. Aquí vemos que lo que yo decía antes, en realidad una parábola es una curva cuadrática, en el sentido de que su ecuación es de grado 2, pero no puede construirse con regla y compás. Si pudiera construirse con regla y compás, la duplicación del cubo sería posible, y no lo es. O sea, esto nos muestra por un lado que si admitiéramos parábolas como curvas válidas, entonces podríamos duplicar el cubo, y al mismo tiempo nos muestra que las parábolas no pueden construirse con regla y compás. El segundo problema es la trisección del ángulo, que nos pide establecer un método para dividir en tres partes iguales un ángulo cualquiera. Algunos ángulos sí se pueden dividir en tres partes iguales. Por ejemplo, el ángulo llano de 180 grados se puede dividir en tres ángulos de 60. El ángulo de 60 es el ángulo interior de un triángulo equilátero, así que el ángulo de 180 grados sí puede dividirse en tres partes iguales. Lo que estamos hablando es de un método general que permite dividir en tres partes iguales cualquier ángulo. Para ver que eso no es posible, bastaría mostrar con un ángulo específico que no se pueda dividir en tres partes. Tenemos aquí en la imagen el ángulo de 60 grados en un trazado inscripto en una circunferencia de radio 1, y vemos que si ese ángulo se pudiera trisecar, si el ángulo de 60 grados se pudiera trisecar, o sea, si se pudiera construir el ángulo de 20 grados, entonces se podría construir, como estamos viendo ahí, un segmento cuya longitud es coseno de 20 grados. O sea, si se pudiera trisecar un ángulo cualquiera, sería posible construir un ángulo de 20 grados. Sería posible construir un ángulo de 20 grados y sería posible construir un segmento que represente coseno de 20 grados. Entonces, insisto en esto. Si la trisección del ángulo general fuera posible, entonces sería posible construir un segmento equivalente a coseno de 20 grados. Pero coseno de 20 grados no puede construirse porque es algebraico, pero de orden 3, o sea, es raíz de un polinomio de grado 3 y es el grado más pequeño que lo tiene como raíz. O sea, coseno de 20 grados no puede construirse. Vemos ahí abajo efectivamente la deducción de que coseno de 20 grados es raíz del polinomio 8x al cubo menos 6x menos 1. Entonces la construcción, insisto, como ese polinomio es el de grado mínimo, eso se puede demostrar, entonces la construcción es imposible. Si la construcción es imposible, el ángulo de 20 grados no puede construirse y el de 60 no se puede trisecar. Por lo tanto, no existe un método general para trisecar ángulos.
No existe un método general para trisecar ángulos con regla o grado de compás, pero sí efectivamente existen otros métodos que nos permiten trisecar los ángulos. Por ejemplo, tenemos aquí el trisector de Alfred Kempe, matemático inglés del siglo XIX, que efectivamente yo creo que la imagen es bastante descriptiva, permite efectivamente trisecar un ángulo cualquiera. Y tenemos aquí el martillo trisector, que es en realidad debería pensarse como un instrumento de geometría construido con madera, por ejemplo, hoy en día diríamos plástico, que efectivamente permite, ubicado convenientemente, trisecar un ángulo cualquiera. Aquí hay que pensar que en el dibujo los dos semirrectas de los extremos, la que está más a la izquierda y más a la derecha, son el dato. Uno ubica el martillo convenientemente y traza las dos semirrectas interiores que permiten dividir efectivamente el ángulo en tres partes iguales. Vemos aquí entonces cómo, usando otros elementos de geometría, sí se pueden trisecar ángulos. Finalmente tenemos la cuadratura del círculo, que nos pide, dado el radio de un círculo, construir el lado del cuadrado que tiene la misma área. En el contexto del pensamiento griego, que como decíamos antes, implicaba que la matemática es geometría, la geometría es matemática y calcular es construir el cuadrado que tenga la misma área que una figura dada, equivalía en ese pensamiento a calcular el área de la figura. O sea, en realidad lo que estamos planteando acá en el pensamiento griego es calcular el área del círculo. Entonces, si el círculo tiene radio R, el lado L del cuadrado, dice ahí, debe medir, bueno, ahí está la deducción, ya dado que el área del círculo es pi por radio cuadrado y el lado del cuadrado es L cuadrado, el lado del cuadrado debería medir raíz cuadrada de pi por R. Entonces, dado R, deberíamos construir raíz cuadrada de pi por R. Pero a su vez, para construir raíz cuadrada de pi, podríamos construir pi simplemente. Si construimos pi, como vimos antes, podríamos construir raíz cuadrada de pi. La raíz cuadrada siempre puede construirse, si el segmento se puede construir. Repito, entonces, tenemos que construir, dado r, el segmento raíz cuadrada de pi por r. Si pudiéramos construir pi, podríamos construir raíz cuadrada de pi y también la multiplicación, raíz cuadrada de pi por r, con todo lo que vimos antes. Por lo tanto, lo que necesitamos construir un segmento de longitud pi. Sin embargo, pi no solamente no es algebraico de grado potencia de 2, sino que no es algebraico en absoluto. Es un número que no es raíz. Pi no es raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros. No es raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros, es decir, no es algebraico. A los números que no son algebraicos se los llama trascendentes. Los números trascendentes, obviamente, al no ser algebraicos, no pueden construirse con regla y compás. Por lo tanto, pi no puede construirse, por lo tanto, la cuadratura del círculo no es posible. La construcción, dice ahí, es imposible. Sin embargo, podríamos lograrlo con otros métodos. Por ejemplo, si tenemos la circunferencia en cuestión y usando un hilo ponemos un hilo que siga perfectamente la circunferencia y lo estiramos hasta obtener un segmento, ese segmento va a medir pi. Por lo tanto, construido pi, podríamos cuadrar el círculo. No es quizás el método más perfecto y elegante del mundo, pero nos permitiría obtener la cuadratura del círculo con algún método mecánico / geométrico. Vemos aquí algunos datos históricos sobre números algebraicos y trascendentes. Dice abajo que actualmente hay todavía muy pocos números de los que se sepa con certeza que son trascendentes. Muy pocos deben tomarse entre comillas. En realidad hay infinitos números de los que se sabe que son trascendentes, pero hay muchísimos números de los que no se sabe si lo son o no. Por ejemplo, se sabe que pi es trascendente, se sabe que el número e es trascendente, lo dice ahí en el texto también. Sin embargo, no se sabe si pi más c es trascendente. La suma de dos números algebraicos es algebraico, pero la suma de dos números trascendentes podría no ser trascendente. La sospecha más fuerte es que pi más c es trascendente, sin embargo no se sabe. De hecho, no se sabe ni siquiera si es irracional. Más información sobre números algebraicos y trascendentes se puede ver en el otro video del canal que, como decía al principio, habla justamente de números algebraicos y trascendentes. Espero que este video les haya resultado interesante. Nos veremos la próxima.